Buenos días, maestra y compañero. El día de hoy me encontraré hablando sobre el proceso de operación de un alto horno. Mi nombre es Daniel José Romero. Bueno, pues sigamos con la presentación. Para iniciar, la definición de un alto horno se centra en que es una instalación industrial en la que la mena contenida en el mineral de hierro se transforma en arrabio, el cual se llama también hierro bruto. Estas instalaciones reciben este nombre ya que por su gran altura que ésta suele estar en torno a los 30 metros. Por consiguiente, queda mencionar que el funcionamiento del horno alto es cuando ya está encendido. O sea, se refiere a que está funcionando ininterrumpidamente hasta que a medida que se introduce la carga por la parte superior, esta va bajando y también su temperatura va aumentando hasta llegar al etalaje. El etalaje, la definición del etalaje quiere decir, o es la parte de la cavidad de los hornos altos, inferior al vientre y encima de la obra, donde se completa la reducción de la mena por los gases del combustible. Bueno, por consiguiente, aquí la temperatura ronda los 1650 grados centígrados, suficientes para el mineral de hierro, se transforma en gotitas de hierro que se depositan en el crisol, así como se observa en esta flecha, que está en el lado más bajo. Así, aquí puede observar que está el crisol en el alto horno. Luego, rodeando al horno, alto a la altura del etalaje se encuentra el anillo morcilla. Aquí se marca con una flecha en negro, que es como un brazo o un tubo de gran diámetro, del cual se extrae aire caliente que se introduce en el horno a través de las tuberas. Luego, la cal fundente, que se ve con esta flecha azul aquí al fondo, encima de esta como cubeta, reacciona químicamente con la ganga formando la escoria. Bueno, ¿qué es la escoria? La escoria del alto horno granulada y molida se obtiene apagando la escoria de hierro fundido de un alto horno en agua o vapor para producir un producto granular que luego se seca y se muele hasta obtener un polvo fino. Luego, este flota sobre hierro fundido y se recoge por un agujero llamado bigotera o piquera de escoria. Periódicamente se abre la piquera de arrabio y se extrae el hierro líquido que hay en el crisol. Este hierro líquido se llama arrabio, el cual, su definición científica, la definición que se debe agregar, es que es el producto obtenido de la primera fusión del hierro en los altos hornos, la cual contiene más carbono que el acero o que el hierro forjado. Además, se rompe con mayor facilidad. Además, contiene muchas impurezas, así como un exceso de carbono, pero que normalmente no tiene ninguna aplicación. Bueno, aquí podemos observar que hay diferentes ecuaciones para cuando se trabaja en un entorno. Se observa que, o bueno, un procedimiento más bien. Se puede observar que son la C de carbón de coque más el O2 o un prefijo ahí que se agrega que es el calor del aire, que sería el inyectado, lo cual produce el dióxido de carbono que realiza el proceso de operación del entorno. Además, a partir del dióxido de carbono obtenido en la zona de talajes, en la zona de fusión ocurre la siguiente reacción. Sería el CO2 se agrega al carbón de coque más el prefijo de calor del aire, el cual serían dos moléculas de carbono, bueno, de monóxido de carbono. Además, en la parte de dióxido de carbono y coque al rojo vivo, una parte del monóxido de carbono obtenido se usa en la reducción. El resto se libera por la salida de gases. En otra ocasión se puede observar que es Esto óxido, es lo que surgió de la búsqueda. se puede observar que es óxido férrico. Además, se le agrega el dióxido de carbono y el óxido ferroso, más el dióxido de carbono. Por último, también se puede observar el proceso de óxido ferroso, más el monóxido de carbono, que da lugar al hierro elemental, más la suma del dióxido de carbono. Por otro lado, se puede observar que el procedimiento del alto horno es algo sencillo o fácil de explicar, y este sigue una serie de pasos o un procedimiento que es muy utilizado para los procesos de obtención de hierro y materiales. Bueno, el primer paso es, se asegura que las compuertas de limpieza estén cerradas, ya que se abren las piqueras de escoria y de rabio
como se había dicho antes, por donde sale el material y las tuberas de aire. Luego, el segundo paso, se coloca el combustible en el fondo y se enciende. El tercer paso, una vez que hay llama, se introduce un tercio del carbón del coque hasta que llegue al rojo vivo. Luego, el otro tercio y finalmente el resto. Cuando todo el material está al rojo vivo, se comprueba si con él se llena la zona de fusión. Así como se observa en esta imagen que podemos ver, al momento de hacer este movimiento, queda como un proceso de fusión, porque usa calentar el hierro y ya queda como rojo vivo. Además, se comprueba con él la zona de fusión, como lo mencioné. De lo contrario, se agrega coque hasta llenar. Como se puede ver aquí con este proceso, que es como una escalera y sigue, pues es lo que acabo de mencionar. El cuarto paso sería introducir rápidamente el resto de componentes. Como se ve aquí, que es como una contenedora que hace que hasta fusionarlo y que inicia el proceso. Esto ocurre de manera continua a medida que se incorporan componentes, se retira el rabio y la escoria, por lo que el horno permanece siempre en funcionamiento. Las reacciones químicas pues son las que había mencionado antes, del carbón de coque más el aire inyectado, que da lugar al CO2, el dióxido de carbono más el coque rojo vivo, da lugar a monóxido de carbono, el óxido férrico más el dióxido de carbono, óxido ferroso más dióxido de carbono. Luego, como los gases liberados, monóxido y dióxido de carbono, tienen temperatura muy alta, se los utiliza para calentar el aire inyectado o para generar electricidad. Los elementos indeseados presentes en el mineral de hierro se extraen en forma de gases o escoria. Por eso es importante que se elija el fundente adecuado de acuerdo con el tipo de impurezas que existen en el mineral utilizado. Las reacciones que sufren estos elementos son del tipo impureza más fundente, más carbón de coque, da lugar a escoria más hierro, más gases. La proporción de cada uno de los elementos primarios y el producto obtenido que se utilizan en un alto horno son dos moléculas de mineral de hierro más un coque más 0,5 escoria más el aire más el prefijo de calor del aire más el arrabio más 0,5 escoria más gases. Esto quiere decir que debido a las reacciones químicas del alto horno, pues es más fácil utilizar este proceso. A continuación, se da otra definición o proceso que sigue el alto horno, que sería la obtención del material, que se puede observar que tienen como una chimenea en la cual se cubre de ladrillo refractario, el hierro se pone a una alta temperatura, como se observa de este lado de arriba, pierde el oxígeno y se tiene la rabia. Luego, en el llenado y encendido, que son como unas tombas de agua, es un tanque, la mezcla cae al torno a través de dos campanas que se abren. Debajo unas toberas inyectan aire a 1000 grados y quema el carbón. Luego la densidad, que es un canal, como por aquí, que un canal que posibilita la separación de la ganga menos densa, por lo que flota, y la mena, que cae al fondo por ser más pesada. Luego, la sinterización, que es un proceso que se realiza debajo, sería el polvo, el mineral se funde con cal y carbón para formar trozos mayores que pueden estar en un alto horno. Luego, la trituración. Los trozos de mineral se trituran hasta hacerlos de menores de 5 centímetros mediante una máquina de acero. Y aparte, como machaca el hierro contra una placa azul. El funcionamiento. La mezcla se funde y el hierro más pesado que el escoria cae al fondo del horno y se extrae. Por la parte superior salen gases que limpian sus impurezas en los serpentines y calientan el alto horno, así como se observa de este lado derecho. Y pues bueno, eso sería todo por hoy. Hasta ahí quedaría la explicación del proceso del alto horno.